Bien chicos, vamos a resolver los ejercicios para el aprendizaje. Ejercicio número 1. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es el triple de la medida del ángulo C. Si la altura BH y la bisectriz interior BD forman un ángulo que mide 20 grados, calcule la medida del ángulo C. Bien, lo primero que tenemos que hacer es graficar lo que nos están diciendo en la pregunta. Dado que la pregunta es de tipo texto, empezamos por graficar la figura geométrica general a la cual se está refiriendo el problema. Dice un triángulo ABC. Entonces, yo ya he ido adelantando el gráfico, un triángulo, y le colocamos los vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. ¿Qué más? Ahora, acá hay un dato interesante. Dice que la medida del ángulo A es el triple de la medida del ángulo C. Pregunta. ¿A quién le colocaré alfa y a quién le coloco 3 alfa? Porque dice bien claro que uno es el triple del otro. Entonces uno debe ser, argumentando una variable alfa, uno debe ser alfa y el otro 3 alfa. Claramente alfa sería el menor y el menor es la medida del ángulo C. Entonces, donde tengo acá al ángulo C, le colocamos que este ángulo va a ser alfa. Así nada más. Con bolita, nada más, ¿ok? Muy bien, ya está. Y el ángulo A, de acuerdo al dato, sería el triple. Es decir, aquí sería 3 veces alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Si la altura BH significa que debo trazar también la altura. A ver, trazamos entonces la altura de esta manera. Aquí, justo aquí, trazamos la altura BH, recordando que la altura tiene que ir hacia el lado opuesto de manera perpendicular, es decir, acá formaría 90 grados. Y como dice que la altura es BH, el punto inferior sería H. ¿Qué más? La bisectriz interior BD, o sea, desde el vértice B también vamos a trazar a una bisectriz interior BD. Trazamos la bisectriz interior. Bueno, más o menos debe caer por esta parte, más o menos algo así. Ahí está. Entonces trazamos la bisectriz interior. No, te me cheques. Ahí está. Listo. Y como dice que es BD, aquí sería el punto D. Bien, ahora, ¿qué más? Me dicen que el ángulo formado, si la altura BH y la bisectriz interior BD forman un ángulo que mide 20 grados. Es decir, esta bisectriz, ¿ok?, con esta altura forman un ángulo de 20 grados. Ahí está. Bueno, sería correcto indicar que BD es una bisectriz. Acuérdense. Entonces, este ángulo va a resultar igual a este ángulo. ¿Ok? No se olviden entonces, dado que BD es una bisectriz interior. Muy bien. ¿Qué más? Me piden calcular la medida del ángulo C. Bien chicos, con esta información ya puedo resolver la pregunta. Y empezando, ¿saben por qué? A ver, empecemos por esta parte. Miren, si acá tenemos 3 alfa y acá es 90, se supone que aquí al costado izquierdo también tendría que ser 90 grados, ¿correcto? Muy bien. Y ahora, por ángulos complementarios, si acá tengo 3 alfa, el ángulo que viene en esta parte superior, ¿qué ángulo sería? Sería, a ver, si me ayuda, 90
menos 90, lo voy a colocar mejor aquí con simbolita, 90 menos 3 alfa. ¿Por qué 90 menos 3 alfa? Porque tengo aquí en el primer vértice inferior 3 alfa. Se supone que el ángulo que falta en la parte superior es su complemento, es decir, lo que le falta para 90 grados, 90 menos 3 alfa. La misma idea podemos aplicar para este ángulo alfa. ¿Qué ángulo sería el que complete en esta parte? El ángulo que completa esta parte, lo vamos a obtener a partir del complemento de alfa. Pero tú te das cuenta que alfa, todo este ángulo sería 90 menos alfa. Pero como ya tengo 20, el ángulo que falta aquí tendría que ser 90 menos alfa, pero también le debo quitar 20, es decir, menos 20. Y bien, con esto ya podría dar solución a la pregunta, porque recuerdan ustedes que la línea BD era una bisectriz interior. Recuerdan que esta línea era una bisectriz interior, y como se trata de una bisectriz interior, determina dos ángulos iguales. ¿Quiénes son esos ángulos iguales? Los ángulos iguales serían justamente este, 90 menos alfa menos 20, y todo esto, 90 menos 3 alfa más 20. Entonces planteamos justamente la ecuación. 90 menos 3 veces alfa más 20 grados. ¿A qué tendría que resultar equivalente? A 90 menos alfa y menos 20 grados, ¿ok? Ya no le colocamos acá bolita porque estoy considerando sin bolita al valor de alfa. Bien, ¿qué hacemos en esta ecuación? ¿A quién cancelamos? Bueno, claramente cancelamos a 90 con 90, ¿no es cierto? Por la propiedad cancelativa de las ecuaciones. Este 20 grados pasaría a sumar y me quedaría 40 igual. El menos 3 alfa pasaría a sumar al segundo miembro con el menos alfa, es decir, tendría 3 veces alfa menos alfa, el 3 alfa positivo. 3 alfa menos alfa son 2 alfa igual a 40, eso quiere decir que alfa vale 20 grados. Pero la pregunta decía calcule la medida del ángulo C. Entonces yo debo responder de acuerdo a la pregunta que me da. Por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a 20 grados. ¿Se entendió? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 dice, en un triángulo isósceles ABC, con la reglita, se trazan las alturas BH y AR. A ver, sin perder más tiempo, vamos a dibujar el triángulo ABC. Yo ya he ido graficando de manera previa a mi triángulo y tratando de que sea más o menos isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿ok? Muy bien. Entonces, claramente el triángulo isósceles sería este, ¿no? A, B y C. Ya tengo los vértices y, como sabemos, estos dos lados van a ser los lados iguales. Se trazan las alturas BH y AR. Muy bien. Vamos a trazar la altura BH. A ver, con color verdecito para que se pueda notar mejor, ¿ya? A ver, vamos a trazar la alturita BH, dice, ¿no? A ver, te trazo la alturita más o menos allí. Listo. Muy bien. Ahí está. Listo, ya tengo la altura. La altura es BH. Entonces aquí el punto va a ser H.
Muy bien. ¿Qué otra altura me faltaría trazar? La altura AR. Entonces, vamos al vértice A y desde A trazamos la altura AR. Entonces, más o menos sería por acá, tratando de que sea una altura casi real, ¿ya? Muy bien, ahí están, miren chicos. Y ahora la completamos por acá. Listo. Bien, muy bien. Ahí está R. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. He trazado las alturas BH y AR. Ahora, me dicen que las cuales se intersecan en O, es decir, el punto de intersección de ambas alturas está aquí. Este es el punto O. Si la medida del ángulo AOB, es decir, AOB, voy a colocar el punto O por la parte inferior para colocar el ángulo, ¿les parece bien? Acá voy a colocar que este es el punto O, para colocar que este es el ángulo al cual dice que vale 100. La medida del ángulo AOB es 100 grados. Entonces, este angulito, lo voy a colocar con color rojito, mide 100 grados. Ahí está. Pregunta, calcule la medida del ángulo RHC más la medida del ángulo HRC. Se dan cuenta de que me están pidiendo hallar el ángulo formado por los segmentos RH y HC. Y acá no tengo nada que los una. Entonces, ¿qué debo hacer para poder observar cuál es el ángulo RHC? RHC. Lo que tengo que hacer es trazar la línea que une RH. Entonces también te trazo la línea. Mira, mira, mira acá. Lo voy a hacer con color rojito. Ahí está. Esa sería la línea que une R con H. Listo. Ahora sí, ya puedo empezar a resolver el problema que me están pidiendo. Me piden hallar la suma de esos dos ángulos. Como me están pidiendo hallar la suma de esos dos ángulos, bueno, vamos a plantear una estrategia. ¿Ok? Bien. En primer lugar, el ángulo que está aquí, este ángulo, tendría que ser del mismo valor que este ángulo opuesto por el vértice, por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Es decir, va a medir 100 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a realizar un pequeño artificio. Observa. Coloca que este ángulo que va acá sea alfa. Y el ángulo que viene acá, que sea beta. ¿Ok? ¿Qué podemos decir en el triángulo que tenemos acá, alfa, 100 y beta? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que por la suma de ángulos internos, por la suma de ángulos internos, se cumple la propiedad de que la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados, ¿no es cierto? Entonces sería que 100 sumado con alfa y sumado con beta, eso debe ser 180 grados. ¿Qué deducimos de esa última igualdad? Que alfa más beta, ¿a qué tendría que ser igual? Alfa más beta tendría que ser igual a 80 grados. Y ese es un dato que me va a servir para contestar a la pregunta que me están haciendo. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo hallar la suma de esos dos ángulos. Observa. Si acá has colocado alfa, el ángulo que viene en este ladito sería el complemento de alfa. ¿Por qué? Porque acá tienes 90.
Si esto es 90 y esto es alfa, el ángulo que va acá al costado, ¿qué sería? Sería 90 menos alfa. Y si acá tengo beta, el ángulo que viene aquí al costadito, ¿qué ángulo sería? Sería 90 menos beta. ¿Es correcto? Porque se supone que acá tienes 90 grados. Ahora, fíjate en lo que te están pidiendo. Me están pidiendo hallar la suma de el ángulo RHC. ¿Quién es RHC? 90 menos alfa. Entonces, color negrito, 90 menos alfa sumado ¿con quién? Con la medida de HRC, es decir, HRC. Este ángulo sumado con 90 menos beta, ¿qué tenemos que hacer? Esto vendría a ser igual a 90 más 90, son 180. Pero acá tienes menos alfa y menos beta. Tú sabes que cuando dos términos tienen signo negativo, podemos factorizar el signo menos y colocar entre paréntesis la suma, alfa más beta. Y ahí sí aparece lo que justamente hemos obtenido como dato hace un minuto. ¿Cuánto vale alfa más beta? 80. Entonces sería 180 menos 80. ¿Y esto cuánto sale? 100 grados. De manera que esa sería la respuesta a la pregunta número 2. Muy bien, ¿se entendió? Bien chicos, ahora resolvamos el ejercicio número 3. Dice lo siguiente, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior AS. Bueno, como ya es costumbre, acá tenemos un ejercicio textual. Debo convertirlo a gráfico, entonces por ahí debemos empezar. Dice el triángulo ABC. Coloquemos el triángulo ABC. Yo ya he graficado un triángulo, pero no he colocado sus datos. Coloquemos que este es el vértice A. Aquí tengo el vértice B. Y por aquí tengo el vértice C. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Se traza la bisectriz interior AS. ¿No? Tracemos la bisectriz interior AS entonces. Ya saben que una bisectriz es aquella línea notable que divide al ángulo interior en dos partes iguales. Entonces, en el vértice a este ángulo lo dividimos en dos partes iguales y trazamos la bisectriz interior de esta manera. A ver, no sé si logramos ubicar. Listo, más o menos algo así, ¿ok? Listo. Y aquí debo tener el vértice S. Ya tengo la bisectriz interior. Y para indicar que se trata de una bisectriz, coloquemos que acá es ángulo alfa y este de aquí también es ángulo alfa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en la prolongación de dicha bisectriz, ¿qué significa prolongación? Significa que esta bisectriz continúa más adelante, es decir, su prolongación. Se ubica el punto P. Entonces lo que tengo que hacer es prolongar esa bisectriz. Vamos a prolongar de manera conveniente. Ahí está. Listo. Ahí está la prolongación. Y dice que se ubica un punto P. Más o menos por ahí será. El punto P. Si la medida del ángulo ACP es 90 grados, ajá, eso quiere decir que al unir C con P me debe dar un ángulo de 90 grados. Ahí está.
y aquí tengo un ángulo de 90 grados. Eso es lo que dice el dato del problema. Y acá tengo el punto P por si acaso. Listo. Y además, CP es igual a CS. CP, doble palito, es igual a CS. También acá, doble palito. Es decir, hemos formado un triángulo isósceles adicionalmente. Calcule la medida del ángulo ACB. Calcule la medida del ángulo ACB, es decir, ese ángulo. LX. Vamos a colocarle con un indicador que el ángulo que me están pidiendo hallar es el ángulo que se encuentra en este sector, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Muy bien, ahora sí, hicimos la pequeña corrección que era calcular la medida del ángulo ABC, no ACB. Entonces, lo que nos están pidiendo hallar es el ángulo que se encuentra en el vértice B, ABC, es decir, aquí. Este ángulo vamos a colocarle X, porque es lo que nos están pidiendo. Y bien, con esos datos ya podemos encontrar el valor que me están pidiendo del ángulo ABC o X. Observen ustedes que acá tenemos alfa y acá tenemos 90, ¿no es cierto? Entonces, como este es un triángulo rectángulo, el ángulo que iría en este vértice, aquí, tendría que ser el complemento de alfa, es decir, 90 menos alfa. ¿Bacán? Pero además, habíamos deducido que ese es un triángulo isósceles, dado que los lados CP y CS son iguales en medida. Entonces, como en un triángulo isósceles los lados son iguales, pero también los ángulos correspondientes a esos lados son iguales. Es decir, si acá tengo 90 menos alfa, que está opuesto a este ladito, aquí también tendría que ser 90 menos alfa. ¿Bacán? Siguiente paso. Observa este ángulo. Te das cuenta que es opuesto por el vértice con 90 menos alfa. Por lo tanto, aquí también, ¿qué sería? 90 menos alfa. Y bien, hemos llegado prácticamente al final. ¿Cuánto debe ser la suma de ángulos internos en ese triángulo? Entonces, ustedes saben que la suma de estos tres debe ser 180 grados. X sumado con alfa y sumado con 90 menos alfa, todo esto tiene que dar como resultado 180. ¿Qué pasa con alfa y menos alfa? Se cancelan. Y me quedaría finalmente que X es igual a 90 grados. Pero como lo que me están pidiendo es hallar la medida del ángulo ABC, debo contestar en términos de esa pregunta. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es 90 grados. Y ahí acabó. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. A ver, vamos variando un poquito el ángulo. Ahí está, ahora sí. En la pregunta 4 me piden hallar, dice aquí, el máximo valor entero que toma la altura relativa al tercer lado. Y me dicen en un triángulo acutángulo. Yo ya grafiqué el triángulo acutángulo. Dos de sus lados suman 20,5. Ya, muy bien. Vamos a colocar que los lados sean estos dos. Que sea aquí el lado A y por aquí que tengamos el lado B. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la altura relativa al tercer lado? Sería hacia abajo. Es decir, vamos a dibujar.
sería este segmentito. Ahí está, altura. Y le colocamos como variable para esa altura la variable h. ¿Listo? Ahora, esta es la altura. Hay un teorema que vimos en la semana anterior para los triángulos que se denomina desigualdad triangular, o en todo caso la regla de correspondencia. Ahí está. Que decía a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, claramente, en los dos triángulos, estos dos triángulos tienen un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes un triángulo de 90 grados, ¿cuál es el lado más grande, el lado mayor? Es el que se opone a 90 grados. Es decir, el lado mayor sería el que está frente a 90, y en este caso, el que está también frente a 90. Entonces, ¿qué podemos decir del primer triángulo rectángulo? Podemos decir que h tiene que ser menor que a. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque h es un cateto y a es una hipotenusa para el triángulo de la izquierda, para ese triángulo. Ahora, para el triángulo de la derecha, para el de aquí, h sería menor que b, porque b es la hipotenusa. Chicos, en base a estas desigualdades, es decir, hemos aplicado acá, hemos aplicado la regla de correspondencia. Vamos a colocar por abajito mejor para que no se vaya a malograr. La regla de correspondencia que dice que a mayor lado, mayor ángulo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hemos aplicado la regla de correspondencia. Chicos, con estas dos desigualdades yo puedo deducir cuál es el máximo valor entero que toma la altura. ¿Por qué? Porque automáticamente colocamos acá en la parte inferior una línea y ahora sí vamos a sumar. Sumen ambas desigualdades, miembro a miembro. H más H, 2H. A más B, coloquen A más B. Y recuerdan que dice que los dos lados que ven acá suman 20,5. Entonces ese dato ahora lo vamos a reemplazar. Aquí voy a colocar A más B es igual a 20,5 por dato del problema. Entonces, reemplazando, 2 veces H sería menor que 20,5, de donde el 2 pasaría a dividir y me quedaría que H es menor que 10,25. Si saben que la mitad de 20,5 es 10,25. Entonces, ¿cuál será el máximo valor entero que toma esa altura? Si H es menor que 10,25. Entonces, por lo tanto, voy a colocarlo por aquí. Por lo tanto, H máximo entero, ¿cuánto será? El mayor valor entero que puede tomar sería 10. Y ahí acabaría el problema. Bien, chicos, espero que hayan entendido los problemas que les he explicado. Con esto finalizamos la parte de los ejercicios para el aprendizaje.